Mi padre levantó su copa y brindó, salud por los Martínez, excepto Beto, el fracasado con dinero pero sin esposa ni hijos, todos se echaron a reír, así que luego brindé, por el fracasado que ya no pagará tus cuentas, papá. Me llamo Alberto Martínez, aunque todos en mi familia me dicen Beto. Tengo 38 años, una cuenta bancaria con más ceros de los que mi padre y mis hermanos jamás soñaron, y una casa de 3 pisos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Pero para mi familia, no soy más que un chiste. Un fracasado. ¿Mi delito? No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo amigos que llenen mi casa de ruido los fines de semana. Mi vida gira en torno al trabajo, y para ellos, eso es lo mismo que no tener vida. Todo empezó a desmoronarse en el cumpleaños número 65 de mi padre, Carlos. Era un sábado por la tarde, y como siempre, yo había organizado todo, la comida, las bebidas, la decoración, incluso el pastel de 3 pisos que mi padre siempre exigía porque un Martínez no celebra con cualquier cosa. La casa estaba llena. Mis 3 hermanos, Kevin, Luis y Guillermo, llegaron con sus esposas y sus hijos, que corrían por el patio rompiendo cosas sin que nadie los regañara. Mi padre, como siempre, estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una cerveza en la mano y esa sonrisa de rey que siempre llevaba cuando estaba rodeado de sus hijos exitosos. Yo, como de costumbre, estaba en la cocina, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Había pagado por un servicio de catering, pero aún así revisaba cada detalle porque sabía que, si algo salía mal, mi padre lo usaría como excusa para soltar alguna de sus pullas. Beto, siempre tan inútil, diría, aunque yo fuera quien pagaba cada peso de esa fiesta. Mientras tanto, mis hermanos estaban disfrutando de la reunión. Kevin, el mayor, estaba contando alguna historia exagerada sobre cómo había salvado el día en su trabajo de repartidor. Luis, el del medio, interrumpía con chistes malos, mientras su esposa, Carla, ponía los ojos en blanco. Guillermo, el menor, estaba sacándose selfies con su esposa, Sofía, como si fueran influencers en una alfombra roja. Y mi padre, Carlos, estaba escuchando todo mientras reía con orgullo de las anécdotas de sus hijos favoritos. Me acerqué al salón con una bandeja de canapés que los meseros habían olvidado servir. No es que me gustara hacer de sirviente, pero me gustaba ser amable con los invitados. Oye, Beto, ¿no te cansas de trabajar tanto?, dijo Kevin en cuanto me vio, con esa risa burlona que siempre usaba conmigo. Mírate, corriendo como mesero en la fiesta de papá. Deberías relajarte, hombre, vivir un poco, alguien tiene que asegurarse de que coman, respondí, dejando la bandeja en la mesa. Intenté sonar casual, pero por dentro ya estaba hirviendo. Kevin siempre hacía lo mismo, se burlaba de mí, como si su vida de repartidor, con deudas hasta el cuello, fuera un modelo a seguir. Déjalo, Kevin, intervino Luis, con una sonrisa torcida. Beto está feliz siendo el solterón rico. ¿Verdad, hermanito? Solo él, su dinero y su casa vacía. Las esposas de mis hermanos se rieron por lo bajo. Mariana, la de Kevin, fingió que miraba su teléfono, pero vi cómo se le curvaban los labios. Carla, la de Luis, me lanzó una mirada de lástima que era más falsa que sus uñas acrílicas. Sofía, la de Guillermo, estaba demasiado ocupada tomándose otra selfie para prestar atención. Los niños seguían corriendo, y uno de ellos tiró un vaso que se rompió en el suelo. Nadie se molestó en recogerlo. Beto, siéntate de una vez, dijo mi padre desde la cabecera, con un tono que sonaba más a orden que a invitación. Deja de andar como hormiga. Esto es una fiesta, no tu oficina. Desde que tengo memoria, mi familia me ha tratado como el raro, el que no pertenece. Mis hermanos tienen esposas, hijos, y una vida que mi padre considera de verdad. Yo, en cambio, solo tengo dinero. Y para ellos, eso no vale nada. Después de la muerte de mi madre, mi padre dejó de trabajar. Decía que estaba retirado, pero la verdad es que nunca había tenido un trabajo estable. Vivía de promesas y sueños que nunca se cumplían. Yo, que estaba empezando mi carrera en tecnología, me convertí en su banco. Al principio, pagaba la renta de su apartamento porque no quería que terminara en la calle. Luego, empecé a cubrir sus cuentas de luz, agua, teléfono, hasta el cable para que viera sus partidos de fútbol. Cada mes, le depositaba dinero para que viviera cómodo. Nunca me lo agradeció. Para él, era mi deber.
Eres mi hijo, decía. Los hijos cuidan de sus padres. Mis hermanos no eran mejores. Kevin siempre estaba pidiéndome un préstamo porque sus hijos necesitaban uniformes o medicinas. Luis me pedía dinero para su negocio de muebles, que en realidad era una excusa para no buscar un trabajo de verdad. Guillermo, el peor, me pedía efectivo para comprar ropa o pagar deudas de tarjetas de crédito. Ninguno me pagaba. Y yo, como idiota, siempre les daba. Tal vez porque quería que me quisieran. Tal vez porque creía que algún día me verían como algo más que el solterón rico. Volviendo a la fiesta, la cosa siguió empeorando. Después de la comida, llegó el momento de los discursos. Mis hermanos se turnaron para hablar de mi padre, diciendo cosas como el mejor papá del mundo y un hombre que nos enseñó todo. Yo sabía que era puro teatro. Kevin no hablaba con mi padre desde hacía meses porque le había pedido dinero que no podía devolver. Luis solo lo visitaba cuando necesitaba algo. Guillermo ni siquiera se molestaba en llamarlo. Pero en la fiesta, todos eran los hijos perfectos. Cuando me tocó hablar, me puse de pie, y dije algo breve: «Feliz cumpleaños, papá. Que tengas un gran año». No soy de discursos largos, y además, ¿qué iba a decir? ¿Gracias por tratarme como basura toda mi vida? Gracias por vivir de mi dinero sin darme ni un gracias. Mi padre apenas me miró. Sí, gracias, Beto, dijo, como si le estuviera haciendo un favor al escucharme. Ahora, que traigan el pastel. Los meseros entraron con el pastel, y todos aplaudieron como si fuera un espectáculo de circo. Mi padre sopló las velas, cortó el primer pedazo, y empezó a repartir porciones a mis hermanos y sus familias. A mí no me dio nada. No es que me muriera por un pedazo de pastel, pero el gesto me dolió. Era otro recordatorio de que, para él, yo no contaba. Entonces llegó el brindis. Mi padre se puso de pie, levantó su copa de vino tinto, un vino de $500 la botella, que yo había pagado, y llamó la atención de todos con un tintineo. El salón se quedó en silencio, y las miradas se clavaron en él. Siempre había tenido ese don para ser el centro de todo. «Familia Martínez», empezó, con esa voz grave que usaba cuando quería sonar importante. «Hoy cumplo 65 años, y estoy orgulloso de lo que hemos construido. Mis hijos, mis nueras, mis nietos, todos son un orgullo. Brindo por los Martínez, que siempre salimos adelante. Salud por los Martínez, excepto por Beto, el fracasado con dinero pero sin esposa ni hijos». El salón estalló en risas. Kevin se dobló, golpeando la mesa tan fuerte que los vasos temblaron. Luis soltó una carcajada que parecía un ladrido. Guillermo se cubrió la boca, pero sus ojos brillaban de diversión. Las esposas de mis hermanos se reían disimuladamente, y los niños, que no entendían el chiste, se unieron porque todos lo hacían. Mi padre me miró directamente, con esa sonrisa burlona que me había perseguido toda la vida. Me quedé allí, de pie, con la bandeja vacía en las manos. Sentí como la risa me aplastaba, como si cada carcajada fuera un clavo en mi pecho. No era la primera vez que mi padre me humillaba así. Lo hacía en cada reunión, cada cumpleaños, cada Navidad. Siempre era lo mismo: Beto, el solterón, Beto, el que no sabe vivir, Beto, el que está solo. Y mis hermanos siempre se reían, como si fuera el mejor chiste del mundo. Pero esa vez fue diferente. Algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue el cansancio de ser el chiste de siempre. Tal vez fue la rabia de ver a mi padre gastando mi dinero mientras me trataba como basura. Tal vez fue la certeza de que, sin mí, todos estarían en la calle. No lo sé. Pero supe que no podía más. Dejé la bandeja en la mesa con un golpe que hizo que todos se callaran. Las risas se apagaron, y el silencio cayó como una cortina. Me miré a mi padre, que todavía tenía la copa en la mano, y levanté mi copa. «Un momento», dije, con la voz firme, aunque por dentro sentía una tormenta de rabia y nervios. «Quiero hacer mi propio brindis». Todos se quedaron observándome fijamente, y luego dije: «Brindo por el fracasado que ya no pagará tus cuentas, papá». «Salud». Me bebí todo de un trago y dejé la copa en la mesa con un golpe suave. Por un momento, el silencio fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido de mi propio corazón.
Mi padre me miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar si hablaba en serio. Mis hermanos intercambiaron miradas, con las cejas levantadas. Las esposas de mis hermanos se removieron incómodas en sus sillas. Y entonces, como si alguien hubiera apretado un botón, la mesa estalló en risas otra vez. Mi padre soltó una carcajada tan fuerte que casi se atraganta con su vino. Kevin golpeó la mesa, riendo como si le hubiera contado el mejor chiste del mundo. Luis se limpió una lágrima de la risa, y Guillermo se dobló, diciendo algo como «¡Ay, Beto, qué loco eres!». Las esposas se unieron, riendo disimuladamente, y hasta los niños se rieron, aunque no entendían nada. «¡Qué ocurrencias, Beto, siempre tan chistoso!», dijo mi padre, todavía riendo, mientras se secaba los ojos con una servilleta. «Siéntate, hombre, no hagas el ridículo». No me senté, pero sonreí, una sonrisa tensa que escondía la decisión que ya había tomado en mi cabeza. Ellos pensaban que era un chiste, que no tenía las agallas para cumplir mi amenaza. Que seguiría siendo el Beto de siempre, el que paga, el que aguanta, el que se calla. Estaban equivocados. Me quedé en la fiesta hasta el final, como si nada hubiera pasado. Serví más tragos, ayudé a los meseros a recoger los platos, y hasta bailé un par de canciones cuando Guillermo puso su lista de reggaetón en el altavoz. Mi padre me dio una palmada en la espalda al despedirse, diciendo, «Buena fiesta, Beto, recuerda el pago del alquiler de mi departamento». Mis hermanos se fueron con sus familias, sin siquiera darme las gracias por pagar todo. Nadie mencionó mi brindis. Para ellos, era solo otro chiste de Beto, el fracasado. Pero no era un chiste. Al día siguiente, un domingo por la mañana, me senté en mi oficina en casa con una taza de café y mi laptop. Abrí mi cuenta bancaria, y vi cada pago que manejaba para mi padre, la renta del apartamento, la luz, el agua, el teléfono, el cable, el seguro médico. Una por una, cancelé los pagos automáticos. Luego, bloqueé las transferencias mensuales que le hacía para sus gastos personales. Cada clic que hacía se sentía como soltar una cadena. Cuando terminé, cerré la laptop y me quedé mirando por la ventana. Por primera vez en años, sentí que respiraba. Una semana después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era mi padre. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar, no porque tuviera miedo, sino porque quería que se desesperara un poco. Cuando finalmente respondí, su voz estaba llena de furia. «¿Qué demonios está pasando, Beto?», gritó. «Me cortaron la luz ayer, y hoy llegó un aviso de que el agua está vencida. Y el casero me dijo que no recibió el dinero del alquiler». «¿Qué hiciste?». Me recosté en mi sofá, con el teléfono en la mano, y dejé que hablara. Cuando terminó de gritar, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. «¿Qué hice?». «Nada, papá. Solo dejé de pagar tus cuentas, como dije en tu cumpleaños». «¿No te acuerdas?». «Brinde por el fracasado que ya no iba a mantenerte, ¿de qué estás hablando?», dijo, su voz temblando entre la rabia y la incredulidad. «¿Eso fue un chiste, Beto?». «¿Qué te pasa?». «Soy tu padre. ¿Es tu obligación cuidar de mí, mi obligación?», repetí, y esta vez no pude evitar que mi voz subiera un poco. «Mi obligación es pagar tus cervezas, tu apartamento, tus salidas con tus amigos, mientras me llamas fracasado delante de todos. Mi obligación es escuchar tus burlas y las de mis hermanos, que viven de mis préstamos mientras me tratan como basura». «No, papá, se acabó, arréglatelas solo». «No puedes hacerme esto», gritó. «Soy tu padre. Sin mí, no estarías aquí. Kevin, Luis, Guillermo, ellos tienen familias, responsabilidades. Tú no tienes nada, Beto». «¿Nada? ¿Qué haces con todo ese dinero si no lo compartes con tu familia?». «Exacto, papá», dije, sintiendo una calma fría que me sorprendía. «No tengo nada. Ni esposa, ni hijos, ni deudas. Solo tengo mi dinero, mi casa y mi tranquilidad. Y no pienso gastarlos en alguien que me desprecia. Así que, como te dije, arréglatelas». Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono volvió a sonar casi de inmediato, pero esta vez no contesté. Lo puse en modo silencioso y lo dejé sobre la mesa. Me levanté, fui a la cocina y me serví otra taza de café.
Mientras miraba por la ventana hacia el jardín, pensé en lo que vendría. Mi padre no tenía ahorros, no tenía trabajo, no tenía nada. Mis hermanos, los exitosos, no lo ayudarían. Kevin apenas podía pagar su propia renta. Luis estaba hundido en deudas. Guillermo gastaba todo en ropa y fiestas. Sin mí, el mundo de mi padre se derrumbaría. Y por primera vez, estaba listo para ver cómo caía. No volví a saber de mi padre por un mes, hasta que un día cuando estaba en la empresa, primero fueron llamadas que no contesté, pero luego mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Esta vez, no era un grito. Era una súplica. Beto, por favor, llámame. Esto es serio. El casero dice que me da una semana más o me saca. No tengo dónde ir. Leí el mensaje y lo borré. No respondí. No porque fuera cruel, sino porque estaba harto. Harto de ser el cajero automático de un hombre que me había humillado toda mi vida. Harto de mantener a una familia que me trataba como un chiste. Esa noche, mientras comía un filete que había cocinado yo mismo, porque, sorpresa, sé cocinar, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Kevin. No quería contestar, pero algo me dijo que debía escuchar qué tenía que decir. Tal vez quería ver hasta dónde llegaba su descaro. ¿Qué quieres, Kevin? Dije, cortante, mientras cortaba un pedazo de carne. Oye, Beto, ¿qué te pasa? Respondió, con ese tono de hermano mayor que usaba cuando quería sonar autoritario. Papá está desesperado. Le cortaron todo, hombre. Luz, agua, todo. El casero lo está amenazando con echarlo. ¿De verdad vas a dejarlo en la calle, y tú por qué no lo ayudas? Pregunté, dejando el tenedor en la mesa. Tienes una esposa, 2 hijos, una vida completa. ¿No puedes pagarle la renta? Silencio. Sabía que lo había atrapado. Kevin vivía en un departamento pequeño, con muebles que había comprado a crédito y un coche que apenas funcionaba. Sus ingresos como repartidor apenas cubrían las cuentas, y las pocas veces que le sobraba algo, se lo gastaba en cervezas o en juguetes para sus hijos. No es tan fácil, Beto, dijo al fin, con un tono que intentaba ser conciliador. Sabes que estoy apretado. Los niños, la escuela, las deudas. Pero tú tienes de sobra. ¿Por qué no lo ayudas? Es nuestro papá, nuestro papá. Repetí, riendo sin ganas. El mismo que me llamó fracasado delante de todos en su cumpleaños. El mismo que vive de mi dinero desde hace 10 años sin darme ni un gracias. Ese papá. Que lo ayudes tú, Kevin. O pídele a Luis o a Guillermo. Ellos son los exitosos, ¿no? Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi plato, con el filete a medio comer. No sentía culpa, pero sí una especie de vacío. No era tristeza, era más bien la sensación de soltar algo que había cargado demasiado tiempo. Una semana después, mi padre fue desalojado, y ninguno de sus hijos exitosos lo ayudó. Kevin intentó ayudarlo, dejándolo quedar en su casa, pero no duró ni una semana, porque su esposa, Mariana, le dijo a Kevin que no quería mantenidos en su casa. Entonces le dio un ultimátum a Kevin: o Carlos se iba, o ella se llevaba a los niños y se mudaba con su madre. Kevin, como era de esperarse, eligió a su esposa. Una mañana, mientras me preparaba para un viaje a Londres, recibí una última llamada de mi padre. Su voz era apenas un susurro, como si el orgullo que siempre lo había sostenido se hubiera roto. Beto, dijo. No tengo nada, no tengo dónde dormir, no sé qué hacer, por favor, hijo. Ayúdame. Por un momento, me quedé en silencio. Pensé en todas las veces que me había humillado, en las risas de la familia, en el brindis de su cumpleaños. Pensé en los años que pasé pagando sus cuentas, sus cervezas, su vida, mientras él me trataba como un fracaso. Y luego pensé en mí, en mi casa, mi empresa, mi libertad. No, papá, dije, con una calma que me sorprendió. No voy a ayudarte. Pregúntale a Kevin, a Luis, a Guillermo. Ellos son tus hijos perfectos, ¿no? Que te saquen del hoyo. Yo solo soy tu hijo fracasado, no puedo ayudarte. Colgué y apagué el teléfono. Esa noche, mientras empacaba mi maleta para Londres, me sentí más ligero que nunca. Mi padre estaba solo,
en la calle, sin nadie que lo rescatara. Sus hijos exitosos, los que él alababa por sus familias, lo habían abandonado. Y yo, el fracasado, estaba libre. Días después, supe que Carlos vivía en un albergue, sobreviviendo con la caridad de extraños. Kevin, Luis y Guillermo seguían con sus vidas, endeudados y peleando con sus esposas, pero sin ayudar a su padre. Nadie mencionó mi nombre. Nadie me buscó. Y yo, por fin, vivía para mí. Me senté en mi balcón, con una copa de vino en la mano, mirando la ciudad. Había construido una vida que nadie podía quitarme. No tenía esposa, no tenía hijos, pero tenía algo que mi familia nunca entendió: paz. Y mientras el sol se ponía, brindé por mí mismo. Por el fracasado que había ganado. Suscríbete para más historias diarias.